Bueno, vamos a comenzar a trabajar en la clase del día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a recordar las buenas prácticas, que primero hay que crear ¿qué cosa? Una carpeta, perfecto. Entonces la vamos a crear. Archivo, abrir carpeta, escritorio. Y acá entonces creamos en Frontend. ¿Dónde está Frontend? Ahí. Sección 1. Y vamos a crear entonces carpeta clase 4. Y la seleccionamos. Ya, voy al tiro. ¿Cómo? La clase pasada estuvimos trabajando entonces con el comienzo del uso de los CSS, ¿cierto? Vimos dos opciones para trabajar con los CSS. Una de forma directa y otra a través de la etiqueta Style. Hoy día vamos a trabajar con una tercera opción, replicando lo mismo que hicimos ayer. Esto va a ser trabajando con una estructura ya mucho más ordenada. Lo primero que tenemos que crear acá sería nuestro archivo. Perfecto, index.html. Y vamos a crear acá entonces nuestra estructura con el signo de exclamación. Le damos Enter y creamos acá nuestra estructura. Le damos el documento entonces clase 4 y aquí vamos a poner CSS externo. Y acá vamos a poner un H1 inicialmente. Bienvenido a nuestra página con CSS. Le voy a poner ahí. Bien vividos. Bienvenidos. Ahí sí. Perfecto. Hasta aquí es prácticamente lo mismo que hemos hecho en clases pasadas. No hay nada nuevo. Pero fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer algo distinto. Ahora vamos a crear una carpeta que se va a llamar CSS, ¿ya? Esto ya estoy aplicando una buena práctica, lo puedo hacer con un archivo suelto, sí, es recomendable, no mucho, porque después si tenemos muchos archivos y esto está suelto, no va a quedar bien. Así que nueva carpeta y se va a llamar entonces la carpeta CSS. Puede ser con minúscula, mayúscula, da lo mismo, en general la mayoría lo escribe con minúscula. Van a ampliar acá, se dan cuenta que no hay nada en esta carpeta. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo nuevo dentro de la carpeta. Asegúrense que la carpeta está seleccionada para que el archivo se crea dentro. Si no, el archivo se va a crear afuera. Entonces vamos a hacer clic acá y si se fijan el archivo está dentro de la carpeta. Se nota acá por la línea y además que está en una altura distinta al index. Generalmente el nombre que ponen puede ser cualquiera. Pero de forma general, la mayoría a su primer archivo le llama style.css. Y acá vamos a tener un archivo externo que va a funcionar como archivo CSS. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Vamos a hacer que las instrucciones que nosotros vamos a estar trabajando se puedan ver desde la página siguiente, en este caso que se puedan ver entonces desde acá del HTML. Ya, ahora, ¿cómo lo vamos a importar? Primero, vamos a agregarle un estilo, por ejemplo, a este H1. ¿Cómo se hacía para agregar un estilo a un H1? ¿Ah? No, ¿cómo lo hicimos la clase pasada? ¿Ah? Perfecto. H1 y abrimos las llaves. Entonces con o llaves, corchetes, como lo quieran llamar en realidad, da lo mismo. ¿Qué es lo que hace esto? Recuerden que con Alt Shift y la tecla A pueden poner comentarios. Entonces, ¿qué es lo que haría esta instrucción? Vamos recordando. Se le aplica un estilo a todos los H1 que se encuentren. Obviamente hay algunas restricciones, ya que las vamos a ir hablando de a poquito. Pero hay algunas restricciones, no se aplica absolutamente a todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregarle un color al texto. Por ejemplo, este Royal Blue. Le vamos a agregar también un font size. Por ejemplo, que sea de unos 50 px, por darle un tamaño ahí para que sea bien notorio. Y por último, le vamos a cambiar la fuente. Acá con un font-family y le vamos a poner letra Arial.
Con que le pongan una fuente suficiente, no es necesario que le pongan tantas, como estas son fuentes básicas, debiesen estar disponibles casi siempre. Perfecto, si vemos nuestra página, vamos acá, ejecutamos entonces lo que es el live server. Vamos a darnos cuenta que la página en realidad no está cargando nada, ¿cierto? ¿Ven que carga algún estilo? ¿Algo? Incluso lo que voy a hacer acá, para que se vea un poquito mejor mi estilo, le vamos a agregar lo siguiente. Ahí sí. Le voy a agregar, por ejemplo, un text align. ¿Qué creen que hace la instrucción text align? Alinea el texto. ¿Qué opciones tengo? Start, end, left, right, center, justify y match parent. Por defecto le vamos a poner un center, o sea que el texto quede centrado. Y además le vamos a agregar, por ejemplo, un margin top. ¿Qué significa margin? Una separación, ¿cierto? Y si le digo top, que solamente esa separación se haga hacia arriba. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner 2em. O 2rem. Cualquiera de las dos opciones, totalmente se agrega un espacio, está bien. Insisto, por ahora no se está aplicando el estilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro archivo HTML y vamos a hacer lo siguiente. Igual que lo hicimos en la clase pasada, dentro del here le vamos a agregar ahora no la etiqueta style. Esto es lo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Agregamos la etiqueta, ahí sí, style, ¿cierto? Esa fue lo que hicimos en la clase pasada. Lo que vamos a hacer ahora es agregar la etiqueta link. Pero dentro de todos los links hay varias opciones. Clases pasadas vimos el favicon, ¿se acuerdan? Ahora nosotros queremos agregar un CSS. Por lo tanto, ¿cuál vamos a usar? Link CSS. Perfecto. Le damos Enter. Acá nos dice que la referencia que esto es una hoja de estilo, así que perfecto. Y ahí nos aparece el href. Si se fijan, por defecto aparece el nombre link CSS. Eso estaría casi perfecto, a excepción de que nosotros estamos aplicando una buena práctica, que sería agregarlo dentro de una carpeta. Así que vamos a borrar el nombre. ¿Cuál es el atajo de teclado? Control espacio, y ahí nos aparece la ruta, que sería CSS, damos Enter, y nos aparece style.css, damos Enter, y ahora guardamos, y si vamos a nuestra página, ya toma ahí el estilo de bienvenidos a nuestra página con CSS. Ese sería entonces el tercer modo para trabajar con CSS directamente. Como tips para ustedes, lo que les voy a recomendar es que cada vez que agreguemos algo acá y ustedes no lo sepan, agréguenlo acá al lado con comentario. ¿Ya? Podrían agregar acá, por ejemplo, color, cambia el color del texto. De esa manera después lo van a ir recordando más fácil, porque si lo dejan de forma directa y algunas instrucciones después no se acuerdan, van a estar preguntando, ¿y qué hacía esto? ¿Para qué me servía? Entonces, lo ideal es que siempre anoten un comentario con lo que hace cada instrucción. Si no se saben qué es lo que hace cada instrucción, ir a la documentación oficial para leer sobre el tema. ¿Les funcionó a todos o no? Profesor, Sí, dígame. ¿cuál era la abreviación para el comentario? Alt Shift A. Alt Shift o mayúscula, no sé cómo lo llaman, el de la flechita hacia arriba con la letra A. El Alt Shift F es para ordenar el texto. Profe, 50 px era el tamaño del texto. ¿Cómo? 50 px era el tamaño del texto. 50px exactamente. Font size es tamaño del texto. Vamos anotando ahí todo por si acaso. Tamaño de la fuente en realidad le voy a poner acá. Font family era el tipo de fuente. Tipo de letra, ¿no? Tipo de fuente. No, de fuente, porque las letras, los tipos son cursiva, negrita, esos son los tipos. Acá sería el tipo. Tenemos lo que sería la alineación del texto
y aquí sería entonces un margen superior. Esas son todas las propiedades que he aplicado a continuación. Vamos a aprender una propiedad que les va a servir bastante, que es agregar, por ejemplo, un borde. Hasta el momento no lo hemos agregado, pero voy a agregar acá un párrafo con un P y le vamos a agregar un párrafo genérico con la palabra lorem, perfecto. Y lo que vamos a hacer acá va a ser agregar una clase y esta clase va a ser, por ejemplo, para aquellos que tengan la clase pero que sean párrafos, para yo así asegurarme de que trabaje de manera distinta este concepto. Vamos a ver cómo sería eso. Por ejemplo, voy a agregar acá una clase que se va a llamar, ¿cómo le ponemos? Demos un ejemplo. Ya, borde. Entonces, por ejemplo, mi clase borde, vamos a hacer lo siguiente. Al H1 y al H y al P le vamos a poner la misma clase borde. Pero voy a hacer, por ejemplo, ustedes saben, por lo que hemos visto ayer, que a todos se le aplicaría el mismo estilo, ¿cierto? Si hago un borde, sería genérico para ambos. Vamos a probar acá primero. Tenemos la clase borde. ¿Lo anotaron? Ya, si nos vamos acá al estilo, agregamos entonces una clase. ¿Qué tengo que escribir? Punto, perfecto. Y mi clase se llamaba borde. Y abrimos las llaves nuevamente. Si quieren que el código se vaya ordenando de forma automática, pueden presionar Alt Shift F. Si lo presiono, automáticamente me va a quedar ordenado de esa manera. Si se fijaron, hubo un cambio sutil, pero cambió. Ya simplemente que abre y cierra de forma separada. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este borde? Entonces, vamos a aplicar algunas propiedades que tiene la clase borde. ¿Está bien escrito, no? Sí. Vamos a agregar, por ejemplo, lo que es la propiedad borde. Directamente, van a buscar una propiedad borde. Lo que vamos a hacer ahora, la propiedad borde me pide al menos 3 atributos. ¿Ya? Esos 3 atributos tienen que ir generalmente en orden. Primero me pide justamente el grosor de la línea, de cuánto queremos nuestro borde. Vamos a poner, por ejemplo, 5 píxeles, para que se note bastante, dependiendo de la resolución que tengan, después lo pueden ajustar. Le voy a poner 5 píxeles, después me pide qué tipo de borde quiero. Si presionan control espacio, aquí me aparecen varias opciones, por ejemplo aparece solid, ya empiezan a aparecer colores, transparentes, un set, etc. Por defecto vamos a seleccionar la opción que dice solid. ¿Qué significa eso? Que me va a dibujar con 5 píxeles una línea sólida, o sea, se va a notar una línea continua. Tengo la opción de agregar una línea de puntito, una línea descontinua, etc. Pero por ahora queremos un marco que se nota así claramente. Y además le vamos a agregar un color. Vamos a agregarle el color rojo, por ejemplo. Entonces, la descripción de esto sería un borde de ancho, de 5 píxeles de ancho y un color rojo. ¿Ya? Eso es lo que le estamos diciendo. Y ahí falta indicar que es un borde de tipo sólido. Pero con eso yo creo que se entiende bien lo que estamos haciendo, ¿cierto? En la descripción. ¿Las qué? Las imágenes hay que entrar a jugar ahí con qué cosas queremos trabajar. Por ejemplo, hay que darle una alineación al elemento. Por ejemplo, si es que va a estar en bloque, etcétera, hasta que finalmente lo logre centrar. Pero por ahora vamos recién con los textos, después vamos a llegar a eso, ¿ya? Perfecto. Vamos a tener acá un borde. Tenemos acá, por ejemplo, 5 píxeles, estamos con formato sólido y tenemos acá entonces lo que sería el color. Y si vamos a ver nuestro texto, ahora ambos elementos tienen un borde de color rojo. A este borde le vamos a aplicar ahora un pequeño margen para que no quede junto a las orillas, ¿ya? Entonces le vamos a aplicar, para que no quede junto a las orillas, un margen ¿de qué tipo? ¿Cómo se llama esto? O, parte con H y termina con L. O tal. Horizontal, perfecto. Vamos a buscar la opción de... Vamos a buscar entonces el margen horizontal. Y acá, para agregar un margen horizontal, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Hay alguna opción que diga margen horizontal? En el borde. Quiero aplicar un margen en esta esquina de acá y en esa esquina de allá. ¿Se puede o no? Como tal, no existe una palabra que diga margen horizontal. Pero,
Si bien tengo el margin top de izquierda y margin left y margin right, izquierda derecha, lo podría hacer de esa manera. Tengo una opción que es un poquito más breve y que de repente la van a encontrar, por eso se las voy a explicar. Miren, voy a agregar acá intencionalmente 10 rem para que se note claramente. Se nota que le agregué un margen, ¿cierto? Lo vamos a analizar acá con el inspector. Si analizo mi estructura, acá donde está el borde, ven los 10 rem, ¿cierto? Ahí están los 10 rem. Se nota claramente, ¿no? Perfecto. Tengo 10 rem. ¿Qué es lo que, ¿cuál es el problema? Yo no quiero quizás separarme de arriba. Veamos qué es lo que pasa si a este mismo margen le agrego ahora, por ejemplo, un rem. De esta manera. 10 rem con un rem. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Antes, si yo le ponía solo un valor, me marcaba arriba, abajo, izquierda y derecha la misma cantidad. Si le agrego dos valores, lo que hace esto es que va a tener valores diferentes. Fíjense, ¿cuánto tiene para el lado y para los lados horizontalmente? Tiene un rem y para arriba y para abajo tiene 10 rem. ¿Se entiende eso, no? Perfecto. Ahora, voy a borrar este margin top de acá arriba porque lo estoy agregando como borde. No dejémoslo ahí, no importa. Y ahora, por ejemplo, si vuelvo a agregar otro, le voy a agregar 5 rem. Veamos la diferencia. Si le agrego 5 rem, actualizamos. Fíjense ahora, cambió. Sutilmente, pero cambió. Tengo para arriba, tengo 10. Para la izquierda y derecha, tengo 1. Y para abajo, ahora tengo 5. Se nota acá el orden. Entonces sería arriba, abajo. Perdón, arriba. Entonces sería izquierda, derecha, abajo. Ahora, si agrego el cuarto, va a tener, por ejemplo, voy a agregarle aquí, no sé, 20 para que se note, efectivamente. ¿Cómo tendría esto? Tendría entonces arriba, izquierda, abajo, derecha. ¿Ya? Ese sería entonces el orden, cómo sería esto. Lo que yo quería finalmente era solamente agregar un margen a los lados. ¿Cómo haría eso? Que se quede entonces un espacio acá y un espacio acá. De acuerdo a la instrucción que vimos, ¿cuántos elementos necesito? Solo 2, porque con 2 ya es suficiente para que se agregue la misma cantidad para los lados. Para arriba y para abajo, ¿cuántas cantidades queremos aumentarle? Habíamos dicho nada. Pero yo sí quiero que se separe, por ejemplo, 3 rem izquierda y derecha. Y ahí se separó, por ejemplo, izquierda y derecha 3 rem. Fíjense en un pequeño detalle. Este margin top que está acá arriba pierde contra este margin que está acá abajo. ¿Por qué pierde? Entre comillas. Porque es más importante la clase que la etiqueta. Entonces, cuando ustedes agreguen clases va a tener mayor importancia el margen que el top. Y ustedes me van a decir, pero profe, a mí me interesa que los H1 se mantengan con ese top. ¿Qué puedo hacer? Yo les voy a decir, díganle al CSS que eso es importante. Y el CSS les va a entender. ¿Cómo le digo que es importante? Escribiéndole al lado la palabra importante. Con eso le digo literal que para mí tiene mayor importancia esa instrucción que la instrucción que está abajo. Y si se fijan ahora, se respeta en la separación de arriba. Eso van a tener algunos conflictos de repente y van a tener que usar entonces esa instrucción de importante. Esto es por el tema de prioridades. Es como en matemáticas. Uno sabe que hay un orden, ¿cierto? Paréntesis, multiplicación, división, etc. Acá es exactamente igual. Hay órdenes de prioridad de qué cosas se aplican y qué cosas no se aplican. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, con esto lo que yo estoy haciendo entonces es aplicar un margen de 0 arriba y abajo y un margen de 3 rem hacia los lados. Ahí para que lo anoten lo que estamos haciendo con ese CSS. Esto que está haciendo acá se aplica a todas las clases que sean borde. Pero yo en verdad lo que quiero bordes quizás distintos. Quizás un borde especial para los H1 y quizás un borde especial para los P. Pero no quiero definir dos clases distintas porque para mí ambas son bordes, ¿cierto? ¿Cómo lo haría? Tenemos que aplicar lo que vimos en la clase pasada. Veamos si se recuerdan un poquito. ¿Cómo harían eso? Que para, por ejemplo, así tal cual, sin modificar nada, pero que sí se aplique un CSS para esta opción y un CSS para esta otra opción. ¿Cómo lo harían? ¿Habría que usar la etiqueta?
¿Cómo lo escribirían acá la instrucción? ¿Qué tengo que escribir? Díganme. ¿Qué escribo? Rápido, que se nos va la clase. ¿Alguna idea? Ya. Por ejemplo, si yo tengo dos elementos que están compartiendo la misma clase, pero que son de tipo distinto, yo los puedo controlar de forma distinta. Le voy a decir al CSS, mira, busca a un H1 cuya clase sea borde. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Me va a buscar un H1, fíjense acá, si ustedes le ponen el mouse encima, no sé si se habían dado cuenta de eso, creo que no lo expliqué ayer en esta sección, pero en la otra sí. Si ustedes le ponen el mouse encima, ¿qué es lo que me va a buscar? Un H1 cuya clase sea borde. Entonces ahora le voy a aplicar, por ejemplo, esto de acá lo voy a dejar en un comentario, porque no lo quiero utilizar por ahora. Y lo que vamos a hacer entonces, voy a tener que borrarlo al parecer, ya. Lo voy a borrar nomás, ustedes lo anotaron, ahí lo comentan o lo dejan aparte. Lo que voy a hacer ahora es que solamente aquel que tenga entonces el padding, perdón, el que tenga esta instrucción, el que cumpla con esto, cualquier H1 que yo pille, que tenga la clase borde, se le va a aplicar un borde de color negro de 2 píxeles y con un padding de 10. Aquí se le agrega un relleno. Fíjense la diferencia entre el padding y el margen. ¿Se acuerdan que cuando agregamos anteriormente el margen lo que hizo fue que se separara de arriba, ¿cierto? Pero el borde estaba muy cerquita de la palabra. Veamos qué es lo que pasa si ahora agrego un padding. ¿Se fijan acá que está un poco más separado? Incluso si le agregamos mayor valor al padding, por ejemplo, agreguémosle acá un 5 rem, ahora el cuadro se hace más grande, pero el borde es el que crece, no crece la distancia. Ahora, si yo quiero que quede separado de las orillas, lo que tendría que agregar entonces sería un margen, pero este margen, perdón, me equivoqué, le vamos a agregar entonces 0 con 5 rem, por ejemplo, y ahí agregamos un margen de 0 hacia arriba y abajo, pero de 5 hacia los lados. Y ya me quedaría un cuadrito así, donde no queda pegada a las orillas, pero la estructura queda más separada. Le borro el padding, vemos que efectivamente ahora queda muy pegado. Ahí ustedes tienen que ir jugando de forma estética cómo creen que se vea mejor. Estoy haciendo las cosas muy exageradas para que se noten los tamaños. Y rápido también, exactamente. Pero la idea es que lo vayan probando. Ahora ustedes me van a agregar la siguiente instrucción. Mientras copian eso, yo les voy a dejar el ejercicio. Van a agregar un borde para aquellos elementos que sean P y su clase sea borde. Le van a aplicar entonces un borde de 1 píxel de color rojo la letra con fondo mejor vamos a poner la letra de color blanca y con un fondo de color negro. No, pues nada que ver, está en la línea. No, está bien. Está bien, no he dicho nada de esto. El borde, ahí sí, el borde de color rojo y la letra nada que ver acá, porque estoy trabajando en el borde. Y lo que van a hacer entonces, me van a agregar un padding solo arriba y abajo de 1 rem y margen de margen lateral de 5 rem y margen superior de 1 rem. Esa es la instrucción para la tarea. Intenten hacerlo. Y vemos la respuesta después en conjunto. Ya, vamos viendo entonces la respuesta del ejercicio. Bueno, ahí está entonces la indicación de lo que les explicaba recién de los lados y vamos a ahorrar. Vamos entonces a pedir ahora borde para aquellos elementos que sean P primero y cuya clase sea borde. Es lo primero que me pide acá el ejercicio. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es, primero agregar un borde, me pide acá, entonces tendría que agregar la palabra borde
Me pide que de cuántos píxeles tiene que ser. Un píxel. Un px. Esto tiene que ser de color rojo y, bueno, no le especifiqué, pero tiene que ser sólido. Así que ahí estaría. Si voy a ver ahora a mi página, veo que efectivamente lo que está acá versus lo que está acá es distinto, siendo que tienen la misma clase, pero el CSS yo lo gestioné de forma diferente. Entonces así me aseguro de no tener que crear quizás dos clases diferentes. Lo otro que habíamos dicho es que tenía que tener un padding solo arriba y abajo de un rem, ¿cierto? Entonces acá el padding sería, si es arriba y abajo, le puedo agregar, por ejemplo, un rem. ¿Ahí estaría listo? ¿Qué me falta? Me falta un 0 porque a los lados yo no les quiero agregar padding. Entonces acá, ahora, si se fijan, se hizo la separación. Se nota el padding, ¿cierto? Sería al revés. Si le pone el 0 acá, lo que estaría haciendo es que estaría agregando 0 hacia arriba y abajo y a los lados le está agregando rem. Entonces si se fija acá, le agregó acá un padding y allá un padding. Y ahí sí se nota porque está un poquito más separado de la orilla. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado según el orden como queremos las cosas. Por eso lo pedí lateral. El segundo lo estoy pidiendo ahora margen lateral. Esto sería entonces al revés del caso anterior. Entonces aquí agregamos un margen. ¿Cuánto tiene que ser este margen? Primero 0, porque arriba y abajo yo no quiero nada. Ya a los lados quiero 5 rem. Pero me dice que también hacia arriba tengo que tener ¿cuánto? 1. Pudiese agregar un margin top. Aparte, hacer esto también lo puedo hacer. Margin top de un rem. ¿Ah? No, no hay problema. Si lo hacen así, estaría bien. Lo que también pueden hacer si desean es agregar acá lo que sería esto arriba, porque ya saben que puede tener 3 valores, ¿cierto? Y lo que harían sería descomponer el primero, en vez de arriba y abajo, quede solo arriba, perdón, quede solo abajo, y acá, perdón, quede solo arriba, y acá quede el abajo. Entonces ponemos un 0 al final, pero yo quiero hacia arriba, ¿cuánto? Un rem. Ya ahí lo cambio, entonces ahora estaría 1 hacia arriba, 5 hacia los lados y 0 hacia abajo. Las dos opciones están bien. ¿Cuál quieran ocupar ustedes después en la prueba? Me da lo mismo. Mientras se vea como se tiene que ver, no hay ningún problema. Si se fijan, no cambió para nada. ¿Se entendió eso? De hecho, incluso hay otras opciones de margen que posiblemente quizás nunca las lleguen a tocar algunas. Pero hay varias alternativas, hay varias cosas que pueden aplicar acá. Pero por ahora vámonos con lo más básico. Ya, esto lo borro entonces. ¿Se entendió el ejercicio de lo que acabamos de hacer? Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Hemos hecho lo que era agregar una fuente, pero una fuente básica. Alguien me podría decir, ¿sabe, profe? Yo quiero hacer una página, pero quiero una letra más bonita. Quiero una letra, no sé, de Mickey Mouse. Quiero una letra de Disney, etcétera. ¿Pueden usar esas fuentes? En estricto rigor de poder, pueden. Legalmente, posiblemente no puedan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque posiblemente les caigan un problema de derechos de autor. Pero sí se pueden usar. Pero ahora si la página la ponen de forma comercial y lucran con ella, probablemente les va a caer alguna demanda. Hay una página que se llama Dafont, no sé si lo ubican. Probablemente la han visto en algún momento buscando fuentes. Esta que está acá, dafont.com, tiene muchas fuentes. El problema que tiene es que hay muchas de estas fuentes que están acá que son tienen distintos tipos de licencia. Y uno tiene que entrar a leer qué tipo de licencia tienen para saber cuál utilizar. Por lo tanto, como están estudiando ahora y no tienen a veces las ganas de leer un documento, no les voy a recomendar que usen fuentes desde acá. Así que vamos a usar las fuentes más básicas, que son las fuentes de Google. Entonces van a buscar Google Font. Google nos ofrece prácticamente todo hoy en día para desarrollar. Así que vamos a ir a esta página, Google Font. Acá se van a encontrar con un montón de fuentes disponibles. ¿Qué fuente les gusta para que utilicemos para la página? La nórdica. ¿Cuál nórdica? No sé, díganme una letra, un nombre. Sans Italic. ¿San? Noto Sans. Ah, Noto. Esta. Pero ¿y cómo vamos a escribir? No se va a entender nada, po. Comic Sans, no, es que Comic Sans es muy básica ya. ¿Qué fuente elegimos? ¿Esa? Ya esa, ya. Vamos a elegir esta fuente. Y fíjense acá.
Tenemos entonces Madini One. Y lo que vamos a hacer entonces es seleccionar esta fuente. Lo que único que tengo que hacer, y esto se va a importar como un CSS, pero un CSS de manera externa. Prácticamente lo mismo como después vamos a importar lo que va a ser Bootstrap. Vamos a ir acá, no alcanzo a leer lo que dice, pero debería decir cómo obtener o seleccionar esta fuente. Le damos acá en clic y automáticamente acá arriba debiese aparecer un carrito, debiese marcar un 1, no sé si lo marcó o no, pero acá me dice como ver el código, la primera opción de arriba, ¿cierto? Aparece incluso hasta unas llaves como tipo de código de HTML. Si le hago clic acá, me dice cómo utilizar esta fuente. Y me dice, mira, lo primero que tú tienes que hacer es ir a tu código HTML, copiar esto y lo pegamos. ¿Dónde van los links? ¿En él? De hecho aquí me dice incluso, pégalo en él, en el head de tu HTML. Así está listo, o sea, aquí es copiar y pegar prácticamente. Vamos a nuestro index y lo vamos a pegar acá. Por ejemplo, voy a poner un comentario y voy a poner fuente de Google. Y ustedes dirán, profe, tanto código para agregar una fuente. Son 3 líneas en realidad. Estos son, bueno, estamos aquí importando lo que son las fuentes. Aquí un tema de estadísticas que usa Google para ver cuánta gente entra, cuánta gente usa sus fuentes. Así que en algunos casos he borrado esto, ya ha funcionado, pero en otros casos lo borro y deja de funcionar. Hay algunas fuentes que sí, otras que no, pero así que déjenlo, no le afectan nada. Ya acá si se fijan, viene el href y acá que dice que es un CSS, pero es un CSS que solo trae la fuente. ¿Ya? Y listo, con esto ya podemos usar la fuente. Ahora, ¿cómo la usamos? Tengo que seguir leyendo, me dice. Para usarla en el CSS, lo que yo tengo que hacer, voy a agrandar acá la letra para que se vea mejor. Tengo que ir a agregar acá y poner lo que sería el font family y seleccionar acá el nombre de la fuente. Así que voy a copiar esta línea completa. Vamos a dejar que nuestro primer borde, el borde del H1, tenga entonces esta fuente. Se lo voy a dar acá. Puede ser que le aparezcan en algunos casos algunos errores ortográficos, si es que tienen la extensión que le expliqué de los errores ortográficos, da lo mismo. Y vamos a ver ahora nuestra página. Lo que acabamos de hacer es algo muy sencillo. ¿Y dónde quedó mi página? Acá está. Ahora nuestra página tiene CSS y le hemos cambiado la fuente, pero por una fuente personalizable. ¿Cómo se hacía con lo de qué? ¿De Dafont? Es lo mismo en realidad, también tiene la opción de importar y todo el tema, pero lo hace, pero probablemente tiene que hay que leer ahí cómo ellos piden que usen la fuente, pero hay que entrar a leer, si no tiene que descargarla, subirla a su servidor, etcétera. Entonces ahí va a ser un poquito más tedioso, pero en general se hace de la misma manera. Esta porquería no sirve. Ahora la rascamos llena. Pero ¿por qué estoy copiando chicle? Porque llaman el cuerpo. O sea, fuente siempre. Profe, Dígame. cuando dice Madini One, es el nombre de la fuente, ¿verdad? Exactamente, este es el nombre de la fuente. A mí me dice chicle, pero no me dice. O luego la fuente no cambió. No Chicle, cambió. a ver, ¿dónde agregó acá? ¿Agregó acá en el index? Que se llama chicle. Vamos y O no se agregó. Mire, así debería verse. Sí. Mira, dice. vaya acá, actualice la página, el documento. Lo actualizo. También lento. Abre una navegación. No, se le cayó el servidor entonces, porque se detuvo. Deténgalo y vuelva a lanzarlo. Ahí sí. No. Bueno, ¿qué pasa aquí? Puede ser que quizás también lo está conectando bien y quizás por eso no lo reconoce. A la página. Bueno, ¿Y la misma fuente? vamos a buscar una fuente. Puede ser la fuente quizás que le está dando problemas. Voy a buscar una fuente nueva. Sí. Ya, ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el tema de la fuente, de los bordes, podemos jugar bastante. Hay muchas cosas que pudiésemos hacer. Si se fijan, tenemos el tema de poner márgenes hacia un lado, hacia otro, ¿cierto? Con los bordes puedo hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer unos bordes, por ejemplo, con un estilo un poquito más elaborado. Vamos a ver acá
Por ejemplo, vamos a cambiar el primero, en vez de ponerle solid, por ejemplo, le vamos a poner aquí un borde por puntos. Entonces, para usar un borde por puntos, tendríamos que poner la palabra dotted, que significa punteado. Entonces, ahora si vamos acá, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí están puntitos. No, no me tomo. Aquí le cambié la palabra, en vez de solid, le puse dotted, o sea, puntos. Si le pongo entonces, por ejemplo, dashed, tengo entonces la opción de como guiones. Si le pongo solid, voy a tener una línea. Si le ponemos doble, ahí tengo la opción de una línea doble. Ahí se nota, con más zoom, porque era muy gruesa la línea. Ven dos líneas, ¿cierto? Si ven dos líneas, tienen que ir al oculista. ¿Por qué una? Nada. Y ahí está. No se nota mucho acá porque como es muy gruesa la línea, no se alcanza a ver. También tenemos otra alternativa que sería Grove, no sé cómo se pronuncia. Bueno, ahí no se nota. No se ve mucho cambio. También tenemos la opción de ponerle none. Esto significa que No tengo nada. no se va a ver la línea. Ahí no se ve nada. Al final no tiene sentido ponerle none, mejor no le pongo nada. Había varias que no tienen manes. Sí. Tampoco me está tomando eso. Entonces tiene que tener problemas con alguna instrucción que haya aplicado mal. Ya, ahí tenemos entonces algunos ejemplos. Voy a dejar el solid. Hay varias opciones más, pero yo creo que ya se entendió que podemos cambiarla a nuestro gusto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear entonces una... A ver, estoy buscando alguna idea acá que me parezca llamativa. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un párrafo nuevo. Y aquí vamos a poner ejemplo. A este ejemplo le vamos a dar la clase que sea entonces borde redondo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un borde redondo. Para hacer un borde redondo hay que ver qué propiedad me permite trabajar justamente con una especie de border que sea redondo. Entonces vamos a ir acá y vamos a agregar la clase, ¿cuánto? Borde redondo. Y para hacer eso necesito primero definir el borde. Y le vamos a dar, por ejemplo, 5 píxeles. Sólido y de color azul. Y ahora vamos a buscar la opción que diga Border Radius. Lo que hace el Border Radius es indicar cuán redondo quiero que sea la esquina. Simplemente eso. Y le vamos a dar, por ejemplo, acá que sea un 50%. O sea, que la esquina tenga una curva del 50%. Le puedo dar en píxeles, le puedo dar como yo quiero. Y si voy a ver mi página ahora, tengo ese estilo. ¿Se ve bien? No mucho, ¿cierto? Al hacerlo de esa forma, no se ve muy bien. Entonces, le doy 50%. No es una buena alternativa. Pero si lo cambiamos por píxeles, por ejemplo, por 10px, ahora ya se ve que el borde se está aplicando solo en la esquina con 10 píxeles. Y ahí ya se ve un poquito mejor. Obviamente no destaca mucho acá quizás con lo que tengo, por la forma que tiene acá la estructura. Pero se ve que se ve un poquito más redondo, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, hacer que sea un borde a la derecha. Por ejemplo, borde derecha. No, perdón, izquierda. Por ejemplo, borde izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner border. ¿Cuál sería la izquierda? Left. Perfecto. Y le vamos a decir, mira, hace un borde a la izquierda de 6 píxeles, por ejemplo, de color sólido y verde. Y voy a agregar otro párrafo abajo para hacer el ejemplo. Entonces, ejemplo 2. ¿Y la clase se llamaba? Borde izquierda. ¿Y qué es lo que me genera esto? Lo voy a dejar ahí para que lo terminen de copiar. Algo muy sencillo en realidad. Simplemente que le agrega ahí un pequeño borde, pero solo ese lado. Bueno, vamos a minimizarlo para que se vea mejor. Eso. Muy chiquitito el texto, pero... Ahí está. Entonces con los bordes también podemos jugar. Le puedo hacer un borde arriba, un borde abajo, un borde hacia donde
yo quiera. Incluso esto también creo que se pueden hacer como redondos. Creo que también se le puede aplicar acá un border radius. A ver, apliquémoslo, no sé, 10px. Y también lo hace medio redondo. O sea, le podemos dar estilo, simplemente ir jugando con las mismas propiedades y podemos hacer que cambie completamente la estructura. Parece incluso como una especie de media luna. Incluso ahí le podría decir que el elemento se aleje con un pequeño padding, por ejemplo. Un padding left, por ejemplo, de un em, para que no quede pegado al elemento. Entonces, por ejemplo, ahí me queda ya separado. Entonces ahí pareciera como casi un ítem de alguna lista. Cosas por el estilo. Ahí podemos jugar con la estructura. ¿Vamos bien hasta ahí? Escriba. Ya, ¿se acuerdan que yo les mostré? ¿Se acuerdan que yo les mostré que en el inspector aparece siempre un gráfico de cajas que aparece asociado? Ya, este se conoce como justamente el modelo de caja. Y aquí hay varios ejemplos con respecto al tema. Este gráfico que está acá es lo que a nosotros nos va a interesar para entender cómo trabajamos con el tema del borden, del padding, etc. Esto yo se lo expliqué el otro día, ¿cierto? ¿Se acuerdan un poco? Tenemos acá adentro lo que sería el contenido. Por ejemplo, el texto, lo que nosotros le estamos agregando. Si yo le agrego un padding a la izquierda, hacemos un efecto de este estilo, como lo que hicimos acá, donde la estructura se separa. ¿Dónde quedó la página? Parece que estaba en la otra. Acá está. Donde la estructura se separa solo en ese paso. Esto sería mi contenido. Acá sería entonces el padding. Aquí estaría el borde. Y más acá estaría lo que sería el margen. Todo esto me va a afectar para el tamaño total de mi medida, de mi estructura. Por ejemplo, ¿cuánto sería el ancho total de esto? Ustedes no me pueden decir que el ancho sería 794, sino que el ancho total sería 794 más 40 más 10 más 60. ¿Cuánto sería el ancho total entonces? 110. ¿Cómo 110? Si dije que era 794 más... ¿Cómo? No sé cómo llegó a ese... Ya, 904 dijeron. Sí. Ya, pero es harto. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a jugar y vamos a hacer una estructura agregando borde, agregando texto y vamos a agregar una imagen con un tamaño determinado. Así que vamos a buscar una imagen, no sé, por ejemplo, una flor. Espero que no salga nada raro. Ahí sí. Y aquí está. Van a buscar una flor cualquiera o cualquier estructura y la van a guardar dentro de su proyecto. Lo voy a guardar acá donde dice guardar imagen como. Entonces la voy a agregar acá. Frontend. ¿Es de sección 1 o sección 2? Me perdí. ¿1? Ah, sí, sección 1. Ya, recuerden que si nosotros vamos a agregar una imagen dentro de nuestra carpeta, perdón, dentro de nuestro proyecto, ¿qué deberíamos hacer? Crear Una carpeta que se llame IMG o Image. Ya, yo generalmente le pongo IMG para que así me queden 3 letras nomás. Dentro de esto vamos a guardar el nombre del archivo que se va a llamar flor, en mi caso flor.webp. Y guardamos. Vamos a agregar ahora, en nuestro proyecto, vamos a agregar acá la flor entonces. Y vamos a agregar aquí lo siguiente. Dentro del body, estos textos si quieren los borran porque quizás les pueda molestar un poco. Ahí ustedes, voy a agregar un un BR para un par de saltos de línea. Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a agregar acá lo que va a ser un div. Y arriba vamos a agregar lo que es nuestra imagen. ¿Cómo se agrega una imagen? Se me olvidó. ¿Qué me recuerda? IMG. Control espacio. Y ahí está, perfecto. Entonces tenemos ahora dentro de nuestro archivo nuestra carpeta que creamos cuando guardamos la imagen más la flor que agregamos.
¿Para qué era el AL? ¿O no hacía nada el AL? La alternativa era una imagen. Ya, un texto alternativo en caso que la imagen se borrase o se perdiera la ruta. Entonces acá le vamos a poner es una flor. Acá, a esta estructura que nosotros tenemos, le vamos a dar el mismo tamaño que va a tener la flor. Por ejemplo, vamos a decir que nuestra flor va a tener un ancho de 350 píxeles. Entonces, en mi página, mi flor se va a ver así. Lo que yo quiero ahora es que cuando escribo un texto, el texto no se vea de esta manera. ¿Ya? Quiero que el texto se vea justamente en este cuadrito bajo la flor. ¿Ya? ¿Se entiende lo que quiero hacer o no? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? A este div que está acá le vamos a agregar una descripción, por ejemplo, con un párrafo, con un lorem. Y si voy a ver el texto aquí, el texto excede el tamaño, pasa el largo de la flor. ¿Es correcto eso? ¿Es lo que yo quería? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ir a nuestra carpeta o nuestro archivo. A nuestro archivo. A nuestro archivo style. Y le vamos a agregar los atributos ¿a quién? ¿Quién queremos que sea del tamaño que dijimos? El div. Podemos agregar una clase, podemos agregar una ID, pero por ahora, como no tengo ningún otro div, le vamos a agregar simplemente la palabra div. Al div le vamos a dar algunas propiedades. Por ejemplo, le vamos a dar un ancho. El ancho va a ser de 320 píxeles. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Si la imagen, ¿cuánto medía? 350. O sea, ¿cuánto es la diferencia que tengo? ¿Cuánto es la diferencia que tengo? ¿Cómo 200? 350 y 320. 350 a 320 serían 30. ¿Ya? Sería entonces 30 píxeles de diferencia. Ustedes miran, profe, ¿para qué le dejó esos 30 píxeles? Porque, ¿se acuerdan que les mostré recién esto, cierto? Nosotros tenemos que hacer que el contenido que mide 320, mediante lo que sea el borde, el padding y el margen, logre el ancho de los 350. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Entonces, eso es lo que vamos a jugar ahora. Por ejemplo, le vamos a dar acá lo siguiente. Para que no nos quede el texto pegado, le vamos a dar un padding hacia todas partes de 10 px. Fíjense en esto. ¿Dónde puedo analizar que tiene el padding? Ahí se nota sutilmente, pero lo que vamos a hacer, le voy a agregar un poquito de zoom. Vamos a presionar, ¿qué cosa? Para poder ver ahí la parte donde me salía esa cajita. El inspeccionar, ¿cierto? O también lo podemos hacer con la tecla del teclado F12. Vamos a ver acá. Vamos a hacer clic sobre nuestro elemento. Con esta estructura que está aquí. Hacemos clic. Y si venimos acá a esta parte, voy a agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Vamos a ver que ahí dice... Ahí sí. Dice que esto, ¿cuánto mide adentro el contenido? 320. Bueno, aquí se supone que tiene que tener 320, no se alcanza a ver, parece acá, pero debería tener los padding. No lo está pintando, pero debería ser acá. ¿Cuánto le agregué? 10. ¿Cierto? En total tengo ahora, si le agrego 10 a cada lado, ¿cuánto tengo? Si tiene 10 acá y 10 acá, más los 320, tendría 340. ¿Cierto? Recuerden que esto se añaden en total 20 px de padding. 20 para arriba y 20 para abajo. ¿Se entiende esto, cierto? Y ahora necesito agregarle, por ejemplo, un borde. ¿Cuánto sería el borde que máximo que le puedo agregar para que se mantengan los 350 y ocupe el mismo ancho que la imagen? 5, perfecto. Agregaríamos entonces un borde de 5 px, color sólido, por ejemplo, y de color negro. ¿Por qué de 5? Porque vamos viendo, recuerden que esto agrega un borde de ¿cuánto? De 5, pero lo agrega hacia todas partes 5. Por lo tanto, el borde que se agrega 5 para acá, se le agrega 5 hacia el otro lado. En total, ¿cuánto de borde le estoy agregando?
10, porque estoy sumando 5 a cada lado. Lo mismo pasaba con el padding. Agrego 10 a cada lado, por lo tanto, ¿cuánto padding tengo en total? 20. Entonces, 320 más 20 más 10 tengo en total 350. ¿Cuánto margen tendría que agregarle a esto de acuerdo a esta estructura? No podría agregarle margen, porque si le agrego margen, la estructura quedaría desplazada. Así que le vamos a dar acá un 0. Y ahora, lo que yo debiese tener, si se fijan, es una estructura que en el ancho es exactamente el mismo ancho que el detalle de la imagen que tenía arriba. ¿Se entendió lo que hicimos? No. No sé, me digo, no, pues sí. Más encima que todo esto no funciona, pues, no aprendizaje, ¿no? Vamos haciendo, lo voy a hacer en Paint para que se entienda mejor. Quizás en Paint lo entienden los que se perdieron. Dígame. ¿Eso? ¿Acá? Hice un Loren solamente. Un párrafo genérico. Ya, fíjense entonces, lo voy a repetir ahora usando lo que sería Paint. Yo agregué entonces acá una imagen. ¿Cuánto medía la imagen? 350, ¿cierto? Y acá abajito agregué, no me van a quedar de la misma medida obviamente, porque aquí es difícil controlar el Paint. Hay que hacer un curso completo. Ya, esto tendría entonces acá, ¿cuánto le habíamos dado al principio? 320. Entonces nos quedaba 30 para acá y 30 para acá. ¿Está bien? No. Nos queda para cada lado ¿cuánto? 15 para acá y 15 para allá para poder ajustarlo. ¿Ya? Ojo con ese detalle. La diferencia en total es 30. No me puedo pasar de eso. Entonces la diferencia yo tengo que dividirla en ¿cuánto? En 2. En la cantidad de lados que necesito. Entonces ahora lo que agregaríamos por acá sería primero un padding. Entonces agregaríamos, por ejemplo, una estructura acá. ¿De cuánto le agregamos el padding? De 10 a cada lado. Entonces le agregamos 10 para acá, que es la estructura de caja que veíamos recién. Y acá le agregamos también ¿cuánto? 10 más, ¿cierto? Sobre los 5 que tenéis que ponerle de nuevo. Claro, entonces ahí tenemos 10, 10, tenemos entonces 340. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta poner lo que sería... ¿Dónde está el color acá? ¿Cómo cambia el color? Vamos a poner acá entonces lo que sería el borde. Y el borde lo tendríamos que hacer más o menos por aquí. Me voy a quedar encima, me voy a quedar un poquito corrido. Y ahí al borde le agregamos ¿cuánto? Los 5 faltantes. Y de esa manera tenemos el mismo tamaño para la imagen como para lo que sería entonces su texto. ¿Queda claro? Sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Muy bien. Ahora les voy a pedir un ejercicio que probablemente les va a complicar un poco y es... No me acuerdo. No me acuerdo. Como los doctores cuando dicen que no vaya a sufrir, sufren. Exacto, ¿no? Aquí van a sufrir ahora. De hecho, me van a investigar, que generalmente siempre se los pido a los alumnos que lo investiguen, me van a investigar cómo hacer que este div y esta imagen que acabamos de ver se vea como está... ¿Dónde? Se me perdió. Como está este texto de acá arriba, o sea que todo quede al centro. Van a centrar esta imagen acá con este texto acá. Intenten resolver cómo centrar un div. Es uno de los problemas más grandes de la humanidad. Pero no suena tan mal. ¿Cómo centrar un div? No, no es difícil. Si en realidad es cosa de googlear un poquito y le aparece cómo centrar un div. Ya con CSS. Búsquenlo. O sea que hay que googlear, no podemos usar la fórmula anterior. Pueden usarlo, pero para que no se compliquen la vida. Si la idea es investigar, obviamente. Si no es matarlos con que piensen solos. Si... Vean ustedes ahí con lo que quieran probar, pero busquen ahí cómo centrar un div. Esa es la tarea. Ya, esto es lo que nosotros queremos acá como resultado. Lo que vamos a hacer es una propiedad que en realidad todavía no habíamos visto, pero era cosa de buscar un poquito. La propiedad se llama display. Ya, con eso pueden modificar prácticamente todos los elementos. Como tarea, van a tener 2 tareitas en realidad en la semana. Una de ellas va a ser leer con calma y entender justamente
la propiedad display que tiene CSS. Tiene varias propiedades. De hecho, tiene el block, tiene el flex, tienen varias cositas. Y de hecho, acá salen unos cursos tutoriales de repente de como 100 horas solo aprendiendo a usar flex. Ya, otros solamente aprendiendo a usar CSS Grid, CSS Flex. Estos son muy potentes estos elementos. De hecho, gracias a todo lo que tiene que ver con el display, nace este concepto de Bootstrap y nace todo este concepto de las cosas responsivas, etc. Por lo tanto, se van a leer esto con calma, porque igual es bastante texto, todo lo que tiene que ver con los displays, y lo van a intentar leer, van a ir viendo cómo funciona la distribución por bloques, etc. Yo lo que voy a hacer a continuación, la solución la voy a hacer con un sistema de bloques. Si se fijan acá, si yo ejecuto la instrucción, fíjense, acá hay un display que está haciendo que todos los spam sean distribución por bloque. Acá tengo un spam, acá hay otro spam, otro spam, otro spam. Por defecto, estos debiesen verse todos hacia el lado los spam. ¿Ya? Pero lo que hace el block es que lo distribuye como si fueran bloques. Por lo tanto, está uno, otro abajo y otro abajo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahora. Le voy a agregar esta propiedad tanto a la imagen como al div, porque quiero las dos cosas que se aplique. Y le vamos a decir lo siguiente. Display, primero, y le vamos a dar que va a ser un display block. Si vamos acá a la página, aquí está. Prácticamente, ¿ven algún cambio? No, de hecho creo que se juntó un poquito nomás acá, parece que es la única diferencia. Que antes estaba como un poco más separado y ahora se juntó un poquito más. Vamos a ver si lo sacamos, vamos a ver ahora. Sí, había una separación acá y al aplicarle el block se pegaron porque ya son bloques, como ladrillos hacia arriba. Imaginen una construcción de ese estilo. Listo, eso era lo único que tienen que investigar, distribución por bloques. Y ahora le dicen la alineación que ustedes quieren. ¿Cómo lo quieren alinear esto? Al centro. Entonces le vamos a agregar lo que sería, por ejemplo, un margin que sea automático, perdón, un margin 0, o sea, hacia arriba y hacia abajo que no tenga nada, y a los lados le decimos, mira, agrega un automático, dale la misma cantidad para allá y la misma cantidad para acá de margen. Y con eso lo que hace es que distribuye de forma equitativa el tamaño de los márgenes para los lados. Si no me tomó porque no me estaba funcionando entero. Exactamente, si no les toma es porque probablemente tengan error en el CSS en alguna parte. ¿Queda clara la solución? Sí, perfecto. Yo la clase pasada, o la primera clase, ¿se acuerdan que le enseñé a usar esto, HTML, hicimos algo muy básico, y ustedes hicieron una página de presentación suya propia, con HTML, con imágenes y toda suelta? Ahora van a mejorar esa página, me la van a mostrar en la próxima clase, pero aplicando lo que hemos visto ahora. Aplicando CSS, aplicando centrado de elementos, agregando imágenes. Incluso las imágenes también las puedo redondear. Si le agregamos acá, por ejemplo, IMG, y vamos acá a redondear la imagen, redondear los bordes de la imagen. ¿Cómo lo hicimos delante para redondear el borde? Con border radius. Entonces aquí agregaríamos border radius, por ejemplo, 50%. Como esta es una imagen, generalmente son cuadradas o en este caso hexagonales, perdón, ustedes me entienden. Nos quedaría algo así. O sea, con algo tan pequeño como ahora, lo mismo que habíamos aprendido antes, pero aplicándolo a otro elemento, logramos efectos de este estilo. ¿Qué les parece ahora cómo se ve? Se puede ver mejor, se puede ver peor, etc. Ahora les queda a ustedes empezar a investigar más del tema, porque insisto, lo que vemos en clase es muy poco. Pero ya conociendo las bases y teniendo documentación, por ejemplo, 3W School y la documentación que les he dejado en el ambiente de aprendizaje, que como buenos alumnos supongo que ya la leyeron, van a ver que hay harto apoyo para seguir investigando del tema. ¿Estamos claros acá? Perfecto. Entonces les dejo esas dos tareitas para la casa. Y lo dejamos hasta aquí por hoy.